Entramos al tercer tema tan importante de esta serie de cómo enfrentar la pérdida y el duelo. Hemos hablado suficiente. En el primer tema hablamos de duelo anticipatorio. Cómo es que todo ser humano en algún momento desde su niñez se da cuenta que va a morir. En el tema anterior, que fue el segundo, tocamos el tema tan importante de la negación y la importancia de ella. Pero hoy vamos a hablar, porque mencioné y lo presento como 5 cuartos, después que tú tienes una pérdida de un ser querido, entramos a 5 cuartos. Estos cuartos no tienen una secuencia muchas veces. Puede ser que usted entre al 1 cuarto y después brinque al tercero, después al cuarto, después al 2, o puede que lo siga en línea de 1, 2, 3, 4 y 5. Así que el primer cuarto que hablamos es la negación, y en esta ocasión me gustaría analizar cómo es que las personas entonces después de la pérdida entran a lo que se le llama la ira. Ese enojo, esa ira fuerte después de la pérdida. Ok, usted dirá, pero ¿por qué ira? Y hoy lo vamos a explicar. La ira dentro del proceso de la pérdida. Ese es el tema de hoy. Espero que usted esté disfrutando esta serie. Así que vamos a entrar rápido para no alargarlo mucho este tema. Número 1. Ira contra aquel que partió de esta tierra. Usted dirá, eso no puede ser. Si usted no ha tenido pérdida significativa para usted, ¿verdad? Usted no va a entender. Pero las personas que han tenido una pérdida comienzan con una ira interna con aquella persona que se fue. Así mismo como lo escucha. Es un coraje. ¿Por qué te fuiste? Yo quería que estuvieras conmigo. Hello. Él no se quería ir tampoco. Fue parte de la vida. Le llegó, le tocó, como dice el mexicano, le tocó. ¿Ve? Pero dentro de esa crisis y de ese proceso, de esa persona que quedó viva, de ese familiar, de ese super amigo, entonces entra lo que es la ira con esa persona, como enojado con ella. ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué me dejaste sola? Entonces es algo natural, volvemos a decirle, es algo natural, no es que esté bien ni mal, sino es parte de un proceso después de la negación, que entonces cuando usted se pone a analizar, después que ya se enterró la persona, después que pasaron algunos días, comienzan a entrar dentro de nosotros esas emociones y elementos donde usted se confunde y usted dice, pero ¿por qué? Si yo lo amaba, ¿por qué tengo ira contra él? Pero eso es ese sentimiento de que me dejaste solo, me dejaste sola en esta tierra. Segunda ira, es la ira por la persona que murió por no haberse, cuidado mejor. O por nosotros mismos por no haberlo cuidado a él. Miren todo lo que pasa una persona después que su esposa, su hijo, su amigo se fue de esta tierra. Es que ahora estoy con ira, con mucho enojo, ¿ok? Porque óyeme, si es que le dije que se tomara la medicina, es que le hablé, le advertí que tenía que cuidarse mejor, le advertí que tenía que ir al médico y no fue, y por eso eso me enoja, porque estuviera con nosotros todavía. Mire a ver si me entienden. Vuelvo a leer. Ira por la persona que murió por no haberse cuidado mejor. Está brutal.
Así que si usted no ha entrado en el primer tema, el segundo tema, vaya, porque hablé de duelo anticipativo, hablé del primer cuarto o el primer proceso después de una pérdida de un ser querido, que fue la negación, y ahora estamos en la ira. Así que la ira no es lógica. ¿Okay? No es que usted tiene lógica por tener ese coraje o ese sentimiento. No tiene razón de ser. Porque ¿cómo yo me voy a enojar con él? Porque se fue. Él no se quería ir. No tiene lógica, pero esa es parte de un proceso. Vamos a otra ira. Ira por nosotros mismos, por no haber hecho nada o hacer muy poco. Ese es el momento donde me pongo a reflexionar y donde yo dije, wow, yo podía dar más. Oye, no me sacrifiqué tanto. Y eso si usted abre esa puertecita, mi gente, le va a atormentar. Hello. Ahí es que entra el elemento culpa. Ahí entra el elemento desilusión, frustración, coraje, porque usted empieza a culparse y empieza a decir, no, fíjate, no di el grado, no fui la milla extra. ¿Ve? Por cierto, usted no sabía que se iba a morir. Inclusive a lo mejor algunos no estaban ni enfermos. De repente una llamada, de repente se puso malo, ¡pum! Y a los 2 días murió. Entonces usted no es adivino y usted no podía hacer mucho. Pero la mente te puede traicionar, y por eso es que este tema de cómo enfrentar la pérdida es bien importante, que usted no deje que la propia mente te traicione y te acuse, porque entonces esto pudiera convertirse en un problema. Ya tuviste el problema de la pérdida, ya estás pasando por el proceso y ahora tú entras en un proceso aparte a la pérdida, de culpa, de dolor, de remordimiento, y puede que dure años en esa situación. ¿Okay? Peor aún, enfadado. Hello, enfadado con la persona que falleció por haberlo abandonado. ¿Cómo me abandonaste en este momento que más te necesitaba? ¿Cómo te fuiste ahora? ¿Ve? Vuelvo a repetir. ¿Usted cree que se quería ir? ¿Usted cree que estaban los planes de él morir? No. Por eso es que hoy me detengo a que usted analice bien dentro de esa crisis, para que usted no se culpe ni culpe a esa persona. ¿Ve? Esa persona lamentablemente le tocó el día, tuvo que partir. Si es por medio de un accidente de tránsito, por un suicidio, por situaciones, también hablé anteriormente que tengamos que tener mucho cuidado de estar juzgando y señalando. Es más, lo voy a presentar ahora para que ustedes vean que a veces esa ira irracional no tiene ni pie ni cabeza. Se lo voy a presentar desde este punto de vista. Una jovencita que cuando pequeña, a los 9 años, la violaron. Esto es un ejemplo, ¿ok? Estoy entrando a usted que está en el proceso de la ira, pero voy a hablar por qué usted no tiene que padecer por ira, y si pasa, pues pensarlo bien. Esta niña de 9 años la violaron. Por esa violación, que empezó a batallar dentro de su ser, llegó un punto a caer en una depresión, y no una depresión simple, sino en los psicólogos le llaman depresión mayor. Por esa depresión, por esa culpa, porque empezó a echarse culpa como que ella fue la culpable cuando realmente fue una manipulación de la persona, entonces cae en la prostitución. Al caer en la prostitución, cayó en las drogas. Y llegó un punto que cayó tan bajo que se suicidó. Miren lo que estoy hablando como profesional.
Entonces es tan fácil culpar. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te mataste? ¿Por qué te suicidaste? Si te dimos lo mejor, ¿ves? Pero no entendemos ni nos ponemos en los mismos zapatos de la persona, de todos los procesos que pasó, y por consiguiente al caer de la depresión a la prostitución, a las drogas, no estaba en sí. Fue un acto involuntario para caer a ese estado de querer salir con la vida, y por eso quien le toca juzgar es Dios. Volvemos otra vez al proceso de esta segundo cuarto o segunda etapa de la pérdida de un ser querido, que es la ira, ¿ok? Otros sentimientos que tratarán, ¿verdad?, de entrar, de apoderarse dentro de nosotros, es la tristeza, un dolor profundo y la soledad. Que esa soledad donde ya queda un vacío tan profundo que algunos lo quieren llenar entonces por medio de la bebida, por medio de la droga, por trabajar overtime, mucho trabajo para no pensar en la pérdida. Es parte de un proceso, pero tengamos cuidado de envolvernos tanto, de no pensar en la pérdida, que entonces se atrase esa sanación que Dios quiere dar. Así que es bien importante que usted enfrente, sí, en parte al principio, trabaja mucho, que sea parte de una terapia, qué chévere, pero tiene que haber un momento donde usted pare y usted diga y se haga las preguntas que mencionamos en el tema anterior, que Dios te ayude a contestarlas, que Dios te dé la capacidad de sanar, que te ayude en el proceso para que entonces usted pueda salir de ese túnel que usted entró desde que su ser querido murió. Ya usted lo enterró, ya no está en casa, ya no va a volver. Pero usted entonces entró a un proceso de los 5 cuartos en la cual usted tiene que enfrentar usted mismo. Otra de la ira, vamos a entrar. La ira es una etapa necesaria dentro del proceso curativo. ¿Ok? Me duele y me molesta a las personas que no saben dar buenas consejerías y que te dicen a ti, no, el diablo te va a llevar, estás mal, tú no puedes tener ira. O sea, si no has estudiado eso, no te metas, papá. No te metas a dar consejos. ¿Sabes? No estoy aplaudiendo la ira, lo que estoy tratando de decir, y lo mencioné en el otro capítulo, donde el libro de Elizabeth Ross habla que una especialista en el proceso y las etapas del duelo y del dolor y de la pérdida, en que la ira es parte normal en el proceso, donde usted va a tener ira contra el que murió, ira con usted mismo, y vamos a hablar de otra ira más adelante. Es normal hasta que usted caiga en tiempo y usted entienda que realmente esa ira fue parte de una crisis, que usted no quería aceptar la pérdida, pero ahora entiende que esa ira no debería de apoderarse de usted. ¿Ok? Y hay un peligro de no controlar la ira y no comprender el gran plan de Dios. Así que si yo le permito a la ira, por ejemplo, se me murió la esposa o se me murió mi hijo, que era el único hijo que estuvimos 5 años esperándolo, y ahora viene y se muere mi hijo, y yo no puedo permitir que mi ira me controle. Entonces, si no la controlo, me va a controlar. Entonces me voy a volver un adicto a droga, voy posiblemente a ser rebelde en la carretera, voy a comprar una pistola y al que me diga algo lo voy a matar. ¿Ves? O sea, todos esos elementos pueden venir e introducirse en nuestro ser, en nuestra mente,
si yo no sé manejar el proceso de la ira? La ira es normal, escúcheme, la ira y ese cuarto todos vamos a pasar por el análisis, por el coraje, por la ira, es normal. Lo que no podemos permitir y tenemos que manejar es la ira. Esa misma ira que llegó y esas preguntas, contestarla, trabajarla, pasar el proceso, entrar al otro cuarto, entrar a la otra proceso de la pérdida. Pero si usted no lo sabe controlar, ¿sabes cuántos asesinos en serie? Tú sabes cuántas personas cayeron bien profundo emocionalmente y hasta en hospitales psiquiátricos porque no pudieron superar esa cuarto o esa etapa que se llama la etapa de la ira. Así que por favor, en el nombre del Señor, no te estoy diciendo que no la pases, no estoy diciéndote que no pases por ese proceso, es normal, pero cuidado, busca ayuda profesional, busca ayuda de Dios sobre todas las cosas para que en esa etapa la puedas pasar y no haya alguna desgracia. Así que la ira se convierte, la ira se convierte en el sustituto cuando siente el vacío por la pérdida. Así que tuve la pérdida del ser querido, ya lo enterré, ya no está en casa, ya siento un vacío, pues entonces es como un sustituto de sentir algo, porque ya no siento, ya no sé si vale la pena vivir. ¿Ve? Entonces la ira ocupa ese lugar para entonces hacerme una pregunta, para enfrentar la ira, para trabajar con ella, para entonces poder procesar y ser parte de un proceso de sanidad. Así que no sé si a usted le está gustando esta serie, ya hay gente que me han felicitado. Gracias, pastor, gracias, doctor, por esta serie. Ya este es el tercer tema y quisiera terminar con un versículo, este tercer tema, y dice Proverbio 29:11, dice: el necio da rienda suelta a su ira, mas el sabio la sosiega. Ese es el mensaje para ti. Te estoy hablando a ti que tuviste pérdida con un ser querido, tu mamá, tu papá, un hijo, un mejor amigo, alguien del trabajo, y estás pasando por el proceso. No permita que la ira controle tu ser. Inclusive se me olvidaba decir que hay gente que dentro de la ira odian y empiezan a odiar a Dios. Empiezan a decirle: tú me fallaste, tú no estuviste conmigo. Mira, mi hijo, mi único hijo, ahora no hiciste nada y se murió en temprana edad. Y empieza esa ira en contra de Dios, que por cierto, hay muchos ateos que no eran ateos, que creían y tenían base de fe y base espiritual, hasta que cuando llegó la enfermedad de su esposa, de su hijo, empezaron a orar y para ellos Dios no contestó, y desde ese momento comenzaron a no creer en nada en Dios y a publicar y a ser instrumento de todo el mundo de decirle que Dios no existe. Pero tras bastidores, ellos creen en Dios y creyeron en Dios, pero ahora la ira misma de no comprender por qué pasó lo que pasó, le echamos la culpa a un Dios de amor, un Dios que sabe y tiene el control de todas las cosas, que entró el pecado y por consiguiente el pecado trae la muerte, y entonces esa misma ira en contra de Dios, al darle la espalda a Dios, entonces se hicieron ateos, y entonces ahora no quieren ir a la iglesia, ahora no quieren orar, y entonces esa misma persona complica más su vida. Por eso es que quiero terminar con Proverbio 29:11, que dice: el necio da rienda suelta a la ira, mas el sabio la sosiega. Es mejor dicho, la detiene, la apaga. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios nos ayude a pasar las etapas y estos fenómenos cuando ya perdí un ser querido que tanto
amado. Dios te bendiga.